Muy buenos días, tarde o noche, profesor, y en cuyo caso que nuestro trabajo sea publicado en nuestro grupo, compañeros. Hoy hablaré sobre la polimerización o de la lectura polímeros, estructura, propiedades generales y aplicaciones. La polimerización es la reacción en la que los monómeros se pueden unir como polímeros en unidades repetitivas para producir moléculas más largas mediante la polimerización, siendo este el proceso más complejo. Tipos de polimerización. El- la polimerización por condensación son los enlaces entre dos tipos de meros o polímeros, en palabras más simples, reactivos, también llamados polimerización de reacción por etapas, ya que la molécula crece etapa por etapa hasta que se consume un reactivo. Un ejemplo de este es el agua. La polimerización por adición. También se le conoce por polimerización por reacción en cadena debido a la rapidez en la que se forman simultáneamente las moléculas largas, en cuestión de segundos normalmente, siendo más rápida que la polimerización por condensación. Ejemplos de la polimerización por condensación. Tenemos este ejemplo lo que es el hexametilenodiamina más el ácido cípico junto con el H2O crean el nylon 66. Ejemplos de polimerización por adición. Aquí tenemos claro lo que es el poliestireno y el tipo de cadena que usa lo que es la polimerización por adición, el cual va sumando las partículas poco a poco y los átomos, electrones, neutrones y van alterando el compuesto. ¿Qué es el peso molecular? Es la suma de los pesos moleculares de los meros en cadena representativa del polímero. Un ejemplo, acá tenemos el H2SO4, no me acuerdo del nombre en sí, en la que usa dos átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y cuatro átomos de oxígeno. Cuanto mayor sea dicho peso, mayor será la longitud promedio de la cadena. Esta usa lo que es la polimerización por adición. En caso de que se usen lo que es el peso atómico, se usarían UMAS, la que será encerrada en rojo, o en caso de ser mole, que es el grado de polimerización, es la relación del peso molecular del polímero al peso molecular de la unidad repetitiva, siendo este el método para expresar el tamaño de la cadena de un polímero. Este igual usa el método por adición, para la cual se calcula y se dan opiniones acerca del estado de agregación de cierto compuesto y de qué entorno se daña o se quita las propiedades. Lo que es el estado de agregación se observa más lo que es el estado viscoso, que es una mezcla de entre el sólido y líquido. ¿Qué es un enlace? Un enlace es la fusión de átomos y moléculas para formar compuestos químicos tales como polímeros. Un ejemplo acá tenemos las moléculas de carbono, las que son las amarillas, y las de hidrógeno. Las moléculas de carbono normalmente componen un enlace con cualquier elemento. La estructura morfa de termoplástico, ahí se muestran los distintos enlaces. Estos, la verdad, los puedes encontrar revueltos, pero una vez unidos son increíbles, la verdad. ¿Qué son los polímeros lineales? Son polímeros con forma de cadena, debido a su estructura secuencial, aunque no tienen que ser necesariamente formas rectas, como por ejemplo policloruro de vinilo, lo cual es el PVC. ¿Qué son los polímeros ramificados?
son los que sus cadenas laterales se sujetan a la cadena principal durante la síntesis del polímero, provocando que los entrelazamientos tridimensionales de las ramas dificulten más el movimiento, además de que aporta un fenómeno relacionado con el aumento de la resistencia. Esto se presenta en lo que son los hules de las llantas, también se presentan ahí, y lo que es con el superglue o pegamentos industriales. En sí, el superglue, una vez están en su forma, bueno, no diría basal, más bien sería una forma viscosa, es medio moldeable, a menos de que lo pongas con partículas de bicarbonato de sodio. Esta se endurece mucho más rápido y obtiene mejor resistencia. En cambio, así, hasta en el momento que se solidifique, esta obtiene una fuerza de unión muy potente que la verdad pocos saben cómo despegarse. ¿Qué es un polímero de enlace cruzado? Son los que tienen cadenas adyacentes unidas por los enlaces covalentes. Son también llamados termofijos o plásticos termofijos. Por ejemplo, los epóxicos, los fenólicos y las siliconas. Bueno, pues las propiedades de estos polímeros son la dureza, resistencia, rigidez, fragilidad y estabilidad dimensional. Como dije antes, con lo que es el pegamento, pues este termina siendo igual de mucha resistencia una vez fijo. Podríamos tomar como ejemplo el pegamento epóxico, aunque creo que esta es una combinación de epóxico con silicona. El de la pistolita azulita que está sacando un tipo de pegamento. Y lo que son las siliconas, lo que es el teclado de una computadora. ¿Qué es un polímero en red? Son polímeros que están en redes tridimensionales de 3 o más enlaces covalentes activos o muchos enlaces cruzados. La verdad son muchos enlaces cruzados, viendo los ejemplos. Un ejemplo claro son los polímeros termoplásticos, formados para entrelazarse y obtener una resistencia mayor, las cuales se prueban a distintos tipos de energía que son luz ultravioleta, rayos X y haz electrones. Una radiación excesiva puede degradar el polímero. Eso es un estado, terminaría durando mucho tiempo a menos de que éste sea expuesto mucho más tiempo o incremente la capacidad incremente la cantidad de calor que hay. Estos domos son parecidos a los que se usan en la UP. ¿Qué son los copolímeros? Son los que contienen dos tipos de polímeros, por ejemplo, el estireno y el butadieno, las cuales se utilizan ampliamente en las llantas para automóviles. ¿Qué son los terpolímeros? Son los que contienen tres tipos de polímeros, por ejemplo, el ABS, acrilonitrilo, butadieno y el estireno, la cual se usa en los cascos, los teléfonos y los recubrimientos de los refrigeradores, debido a su mayor resistencia y atractiva apariencia. Últimamente están usando el mismo material, nada más de que los están editando de una manera muy estética, que les da mucho mejor accesibilidad para compra. Y esto sería todo de mi parte. Agradezco su tiempo. Muchas gracias.